Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Es una bendición para mí saludarte desde acá, desde mi casa. Estamos compartiendo un consejo de la palabra del Señor para usted también que está ahí en su casa. Estamos privados de la locomoción porque hay toque de queda, pero usted y yo ahora estando ahí en nuestra casa también podemos seguir estudiando la palabra del Señor. Un saludo muy especial de su pastor Eric Méndez para todos mis hermanos de la iglesia del Príncipe de Paz. Empezamos una serie de enseñanzas tituladas Las transmisiones de Pablo. Esta es la segunda parte de lo que vamos a hablar hoy de esas transmisiones. Hechos capítulo 28, versículo 30 y versículo 31, dice la escritura: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios que Dios lo llamó para predicar el reino de Dios, para predicar el evangelio, un apóstol de Jesucristo. Predicaba abiertamente, pero de repente el apóstol Pablo le prohíben la libertad de seguir predicando el evangelio y lo meten preso. Y cuando lo meten preso, se lo llevan para Roma. Y en Roma estuvo preso por 2 años en una casa alquilada. Estuvo en arresto domiciliario. Y estando en ese arresto domiciliario, el apóstol Pablo empieza a buscar otra manera de seguir transmitiendo el evangelio. Ya no lo podía hacer públicamente, pero empieza a buscar otra manera y empieza a escribir cartas a las diferentes iglesias. La palabra transmitir para nosotros es bastante común ahora escucharla por lo que se está haciendo en la internet. Hemos estado escuchando gente que está transmitiendo prédicas, gente que está predicando y cantando en las redes sociales. Y gloria a Dios por eso. Es una palabra que quizás anteriormente no se escuchaba mucho, pero ahora sí se escucha. Se está transmitiendo un servicio. Los días domingos principalmente usted encuentra en el Facebook un montón de iglesias que están transmitiendo sus cultos, sus servicios en línea. Y gloria a Dios por eso. Qué bueno. Pero yo quiero que miremos algunas de las transmisiones que el apóstol Pablo hace ahora que está encerrado, que está en una cárcel. Hay 4 cartas que el apóstol Pablo escribe cuando él estuvo encarcelado, cuando él estuvo encerrado. Esas 4 cartas que escribe son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas son 4 transmisiones que el apóstol Pablo hizo cuando él estuvo encarcelado, cuando él estuvo encerrado. Ahora que usted y yo también se nos ha privado la locomoción por los toques de queda, que de repente 4, 5 o 6 de la tarde ya no se puede salir, no hay servicios en el templo, tenemos que buscar otra manera también de seguir transmitiendo el evangelio. Hemos encontrado una manera a través de las redes sociales o a través de este medio como lo estamos haciendo hoy. Pero una cosa sí sé decirle, no importa el medio, pero es necesario que sigamos transmitiendo el evangelio, que sigamos transmitiendo el mensaje del reino de Dios. El apóstol Pablo acá hace esas 4 transmisiones. Ya vimos la transmisión a los Efesios o la carta a los Efesios. El día de hoy quiero ver la segunda transmisión, que es la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1 y su versículo 19 dice la escritura: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Una de las cosas que el apóstol Pablo hace mención acá es que él sabía que los filipenses estaban orando por él. Entonces viene Pablo y dice: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, todo esto que me está pasando va a resultar en mi liberación. Y qué interesante que el apóstol Pablo, en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, en que fue escrito esta carta, resulta de que utiliza la palabra en griego soteria. Y soteria en español significa liberación, pero también significa salvación.
La palabra soteria se puede utilizar para liberación en aspecto humano, pero también se puede utilizar para salvación en aspecto espiritual. Y yo creo que el apóstol Pablo, más que hablar aquí de una liberación humana o de una liberación de repente de estar encarcelado físicamente, estaba hablando de una liberación en aspecto espiritual, una salvación en aspecto espiritual. Y qué bueno que el apóstol Pablo aquí empieza ya transmitiendo algo a los filipenses. No importa que yo esté preso, no importa que esté en cautiverio, pero yo estoy libre, o yo me siento libre en Cristo Jesús. A diferencia de mucha gente que hoy está encerrado en su casa, posiblemente dice: yo me siento deprimido, yo me siento mal, tanto encierro. El apóstol Pablo aquí no llevaba 2 meses, llevaba 2 años. Y en esos 2 años dice: yo sé que la oración de ustedes, esto va a resultar en mi liberación. En otras palabras, le está dando un mensaje, una transmisión ahí a los filipenses. Si ustedes siguen orando por mí, yo me siento bien, yo soy libre en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Que usted y yo, aún no pudiendo ir a un templo para escuchar la palabra o para ir a alabar al Señor, nos podamos sentir libres, porque nosotros seguimos alabando al Señor, seguimos transmitiendo el evangelio aún desde nuestra casa. Lo que yo veo acá de los consejos que el apóstol Pablo empieza a transmitir a los filipenses, vaya conmigo allá en Filipenses 4:4. Otra de las cosas que el apóstol Pablo les dice aquí es: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La segunda cosa que yo veo acá que el apóstol Pablo empieza a transmitir a los filipenses como consejo, les dice: regocijaos, regocíjense en el Señor siempre. No importa la situación, no importa la aflicción, no importa la congoja, yo les aconsejo algo: regocíjense. Es normal que de repente un preso, alguien que está encarcelado, de repente esté deprimido, o que de repente esté triste porque está privado de libertad. Y no está esperando él que de repente animar, está esperando que lo animen a él. Pero ahora aquí el apóstol Pablo da palabras de ánimo a los filipenses. La transmisión que hace por la carta a los filipenses es: filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Estando aún preso, Pablo estaba dando palabras de ánimo a los filipenses. Regocíjense en el Señor. En el capítulo 4, verso 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora Pablo dice aquí: yo me gozo en el Señor al verlos a ustedes cómo están solícitos conmigo, porque me siguen ayudando. ¡Qué bendición! Que no solamente el apóstol Pablo estaba animando a otros a que se gozaran, a que se regocijaran en el Señor. Pablo aquí también dice: yo me gozo en el Señor. ¿Se goza usted ahorita en medio de la aflicción? Si la respuesta es no, le invito: gócese en medio de la aflicción, gócese en medio de esta situación. Esa es la mejor transmisión que podemos hacer nosotros como hijos de Dios. En Filipenses capítulo 4, verso 12, otro de los consejos que transmite aquí a los filipenses el apóstol Pablo, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 todo el mundo lo sabe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué bendición! El apóstol Pablo, estando aquí en la cárcel, empieza a transmitir algo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo la historia de un joven que él servía en la iglesia. El pastor le decía: mira, fíjate que quisiera que me ayudaras a cantar. Amén, pastor, decía él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cantaba. De repente
El pastor lo quería poner a predicar. Mira, pongámosle Pedrito. Pedrito, te toca predicar. Amén, pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente otro día, mira, Pedrito, te toca presidir. Amén, pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente no llegaba el de la limpieza. Mira, Pedrito, fíjate que no hay quien haga la limpieza. Amén, pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedrito era buen amigo de un compañero, de un hermano de la iglesia que se llamaba Juan. Y resulta de que un día Pedro y Juan se distanciaron, se enojaron, se dejaron de hablar. El pastor se dio cuenta y, queriendo ayudar a aquel miembro que era muy activo en la iglesia, Pedrito, se acerca a Pedrito y le dice: mira, Pedrito, fíjate que me doy cuenta que te enojaste con Juan o están enojados con Juan. No importa cuál sea el problema, yo te pido, anda a pedirle perdón. Pastor, le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso sí no lo puedo hacer. El problema de mucha gente es de que de repente pueden hacer muchas cosas y de repente son buenos para cantar, buenos para predicar, buenos para hacer muchas cosas en el templo, pero cuando se habla de repente de convivir en familia por largo tiempo, como muchos de nosotros lo hemos estado haciendo ahora, y empiezan las fricciones, no todo lo podemos hacer en Cristo, porque posiblemente una de las cosas que sí tenemos que hacer siempre es sabernos perdonar, y perdonar es de todos los días. Le invito que usted necesite, si usted necesita perdonar a alguien, tiene que hacerlo. Eso es parte de la tarea de todo cristiano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otra de las cosas que el apóstol Pablo empieza a transmitir a los filipenses está en el capítulo 4, verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ahora está dando otra transmisión aquí a los filipenses. Está hablando de que ha recibido una ayuda material, quizás en alimentos o económica, qué sé yo. Pero dice Pablo: estoy lleno, porque a través de un fulano que menciona ahí que se llama Epafrodito, ustedes me enviaron, dice, olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Y luego dice: mi Dios pues va a suplir todo lo que les falta a ustedes. Todo lo que les falta. La transmisión de Pablo aquí es esta: si ustedes comparten, Dios les va a proveer, Dios les va a dar todo lo que ustedes necesitan. En otras palabras, la clave de la provisión, filipenses, la clave de la provisión, iglesia, está en compartir. Si usted comparte con otro, si usted comparte con los necesitados, si usted comparte con alguien que está pasando una situación difícil en este momento, de lo poco o de lo mucho que Dios le ha dado, si usted comparte, usted asegura la provisión, la bendición de Dios para su vida. El apóstol Pablo dice: ustedes me dieron a mí, entonces Dios ahora les va a proveer, los va a bendecir a ustedes y les va a suplir todo lo que les falta. Dice: conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que les falta, Dios se lo va a proveer si ustedes comparten. Esa es otra de las transmisiones que el apóstol Pablo hace aquí a los filipenses. Otro consejo que el apóstol Pablo da ahí está en Filipenses 1:14. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis visiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué interesante que ahora el apóstol Pablo está transmitiendo algo acá muy, pero muy importante. Y dice que la mayoría de los hermanos, dice, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Y ahora dice, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: yo estoy siendo ejemplo para otros ahora. Posiblemente muchos no se habían atrevido a predicar el evangelio. Muchos no se habían atrevido a compartir la palabra del Señor, y ahora también lo están transmitiendo igual que yo. Porque muchos estaban diciendo: ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, estando preso, él sigue transmitiendo la palabra? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, estando encarcelado, él sigue dando transmisiones
de la palabra de Dios. Y eso los animó a algunos ahora también a compartir la palabra. Y eso es lo que pasa aquí con el apóstol Pablo. Dice, muchos ahora se están atreviendo a predicar la palabra porque les estoy sirviendo de ejemplo, porque yo, estando encarcelado, sigo transmitiendo la palabra. Le recuerdo de aquella anciana que ella era muy activa en la iglesia cuando podía hacerlo. Ella iba, evangelizaba, trabajaba en la iglesia, pero aquella anciana, por los años, la edad, vino la enfermedad y de repente aquella anciana se postró en cama y ya no pudo ir a la iglesia, ya no pudo activar como antes. El pastor un día la visita y le dice, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y aquella hermana le dice, hermano, yo me siento mal. Pastor, yo me siento triste, porque después de estar activando mucho en la iglesia ahora, siento que no puedo hacer nada. Hermana, le dice, voy a orar por usted y también ore usted y pídale al Señor sabiduría para saber qué tiene que hacer ahora. ¿De qué manera usted puede seguir trabajando? El pastor oró por ella, aquella anciana también oró, y después de que el pastor se fue, aquella hermana recibió un chispazo de Dios. Ella empezó a escribir en papelitos: si estás triste, busca al Señor. Agarró otro papelito: necesitas recibir a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Otro papelito: ven a Cristo Jesús. Y empezó a escribir varios papelitos. La anciana dormía en un segundo nivel de una casa. Dormía a la par de una ventana. Ahí estaba su cama. Esa ventana daba a la calle. Abajo había una calle. Y ella, como estaba en el segundo nivel, empezó a agarrar un papelito. Y cada cierto tiempo tiraba un papelito. De repente alguien iba caminando por la calle y de repente le caía un papelito y volteaba para arriba, ¿verdad? Que de repente del cielo le había caído el papel. Si estás triste, ven a Cristo Jesús. Y de repente otra persona iba y le caía un papelito ahí a los pies, lo recogía. Necesitas a Cristo Jesús con urgencia. Esos mensajes empezaron a llegar a la gente por aquella anciana que estaba postrada en cama porque ya no podía predicar el evangelio como lo solía hacer antes, pero ahora lo estaba haciendo a través de otra manera. Estaba transmitiendo mensajes de otra manera. Lo importante aquí es de que ella estaba siendo ejemplo para otros, estaba también siendo ejemplo para nosotros, para que sigamos transmitiendo el evangelio. Otro de los consejos que el apóstol Pablo da aquí a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí hay algo que el apóstol Pablo transmite. Y fíjense que aquí el apóstol Pablo dice que habían personas que le estaban causando aflicción aún en sus prisiones. Habían personas que de repente lo estaban criticando. Habían personas que de repente le estaban tirando sátiras. ¿Por qué medio? No me lo pregunten, no sé, pero el apóstol Pablo dice, algunos están predicando, entre comillas, dice por contención, dice no sinceramente, porque en vez de estar predicando a Cristo, están predicando contra mí, están añadiendo aflicción a mis prisiones, porque en vez de estar predicando la palabra, en vez de estar predicando el evangelio, estaban dándole duro a Pablo porque estaba preso posiblemente. Yo creo que el mensaje que debemos transmitir es cristocéntrico, que debemos compartir y predicar siempre la palabra de Dios. No pierda el tiempo en estar criticando a otros predicadores. No pierda el tiempo en estar de repente criticando iglesias o estar hablando del mal ejemplo de otros evangélicos. Mejor predique la palabra. Mejor predique a Cristo Jesús. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí a los filipenses. En el capítulo 1, versículo 21, para finalizar, hay algo más que el apóstol Pablo da aquí, en esta transmisión a los filipenses. Dice Filipenses 1:21, es un pasaje que muchos conocen. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La transmisión que el apóstol Pablo está haciendo aquí ahora a los filipenses es que él estaba seguro de su salvación. Está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos hoy de repente están preocupados, están afligidos porque tienen temor a contagiarse del virus. Pero no es tanto por contagiarse. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos tienen temor a morir porque saben que si se mueren ya no hay oportunidad. Y una de las cosas que transmite aquí el apóstol Pablo es: si vivo, yo estoy viviendo para Cristo. Y si muero, es ganancia también para mí. Le pregunto ahora, ¿será que podemos transmitir nosotros eso igual que el apóstol Pablo? Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, es ganancia también. No hay temor de contagiarse del virus. No hay temor de morir. Porque si morimos, de todos modos, somos salvos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Fíjese que Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, como las que están pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Iglesia, amigos que me escuchan también, lo que está pasando a nivel mundial son acontecimientos finales. Cristo en cualquier momento puede venir por su iglesia. Pero ahora la pregunta es: ¿qué pasa si Cristo viene hoy o la muerte te sorprende hoy? ¿Es ganancia para ti o pérdida? Si no es ganancia para ti, entonces hoy es la oportunidad que busques a Cristo Jesús. Si hay pérdida, si Cristo viene o la muerte te sorprende, si hay pérdida para ti, entonces es necesario que te reconcilies con el Señor hoy. La Biblia dice: venid luego, venid hoy, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hoy usted necesita venir a Cristo Jesús, pero necesitas hacerlo pronto, necesitas hacerlo luego. No esperes, voy a esperar a ver si se termina esta situación. No esperes, busca a Cristo Jesús. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, pónganse firmes, dice Jesús, erguíos, levanten su cabeza, porque vuestra redención se acerca. Para mí, el vivir es Cristo, transmitió el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Yo te voy a invitar, por favor, un momentito, que cierres tus ojos, ahí donde estás en tu casa. Quizás estás acompañado con tu familia o quizás estás solo. Yo te voy a invitar que con tus ojos cerrados un momentito le digamos al Señor hoy: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí. Nunca me has dejado. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Si tú necesitas reconciliarte con el Señor, cierra tus ojos. Señor, repite conmigo: Señor, en esta hora te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero estar preparado, quiero estar listo, que si tú vienes hoy,
o la muerte nos sorprende, yo quiero estar preparado, quiero estar listo, quiero que aún mi muerte pueda ser una ganancia si yo te estoy sirviendo. Quiero servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, yo bendigo a tu iglesia hoy. Ayúdanos a seguir transmitiendo el consejo de tu palabra. De una u de otra manera, ayúdanos, danos sabiduría para compartir el mensaje del reino de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga.